Hola, ¿qué tal? Soy la química Laura Ortiz y hoy voy a hablarles sobre el uso de Eductor 64 para estrés y fatiga adrenal. Primero que nada, voy a hacer una pequeña introducción únicamente para recordar puntos básicos sobre la diferencia entre estrés y fatiga adrenal. El principal órgano involucrado en este tema son las glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales son órganos que forman parte del sistema endocrino, que se encuentran en la parte superior de cada riñón y que se divide anatómicamente en la corteza y la médula. La corteza de las glándulas suprarrenales produce tres tipos de hormonas. Primero, las hormonas glucocorticoides como el cortisol. El cortisol nos ayuda en diversas funciones del cuerpo, como manteniendo el control de la glucosa en sangre, disminuye o inhibiendo la respuesta inmunitaria ante situaciones de alergias, ayuda al cuerpo a responder ante el estrés, también ayuda a desinflamar el cuerpo. Después están las hormonas mineralocorticoides como la aldosterona. La aldosterona regula el equilibrio de los electrolitos séricos como el sodio y potasio en el cuerpo. Y por último, las hormonas sexuales, andrógenos en los hombres y estrógenos en las mujeres, que afectan por supuesto el desarrollo sexual y la libido. De la fortaleza de nuestras glándulas suprarrenales depende nuestra resistencia, vitalidad, salud y capacidad de adaptación ante cualquier situación de estrés. El estrés, como ya vimos anteriormente, es una reacción fisiológica del organismo en el que entran en juego diversos mecanismos de defensa para afrontar una situación que se percibe como amenazante o de demanda incrementada. El estrés, según lo vayamos viviendo, tiene varias fases. Cuando empezamos a tener estrés, obviamente, nuestro cuerpo nos prepara ante una situación de riesgo, pero si nosotros mantenemos a nuestro cuerpo todos los días sometido a estrés constante, nuestras glándulas suprarrenales se van deteriorando. La siguiente fase después del estrés es la fatiga adrenal o hipoadrenia. Es importante este sinónimo porque en Eductor 64 generalmente vamos a encontrar la información no como fatiga adrenal, sino como hipoadrenia. La fatiga adrenal en sí es un agotamiento de la capacidad de las glándulas suprarrenales que le impide realizar de forma funcional y óptima sus funciones vitales, es decir, habremos agotado nuestras glándulas suprarrenales. En México, la difusión sobre este tema, sobre todo sobre la fatiga adrenal o hipoadrenia, es muy pobre. Casi todos nosotros hablamos de estrés y reconocemos ciertas situaciones de estrés en nuestro cuerpo, pero en realidad no tenemos idea de la dimensión de los procesos que pueden limitarse debido al exceso de estrés, ya que este interfiere de manera directa con el metabolismo del cuerpo. Debido a esta clara falta de información, es muy difícil que nosotros encontremos en México un perfil suprarrenal completo que nos ayude a hacer un diagnóstico específico de lo que está sucediendo con cada uno de nuestros pacientes. Tenemos generalmente dentro de las pruebas de laboratorio sí un perfil que se llama perfil suprarrenal, pero casi todos los perfiles suprarrenales incluyen únicamente cortisol sérico matutino, ACTH y aldosterona. Si se dan cuenta, ni siquiera incluyen el cortisol sérico vespertino, por lo que yo les sugiero que cuando quieran mandar a hacer estudios a sus pacientes, pidan de manera individual cada uno de los analitos que necesitamos para llevar a cabo un diagnóstico específico. Ustedes los pueden pedir de manera individual, es preferible no pedir un perfil suprarrenal, sino pedir cada uno de los analitos que necesitamos, el cortisol sérico matutino, la ACTH, la aldosterona, la DHEA, el cortisol sérico vespertino, el cortisol en orina de 24 horas, los electrolitos séricos como sodio y potasio. Como ya les mencioné hace ratito, la aldosterona es la hormona que regula los electrolitos séricos, generalmente en una hipoadrenia o fatiga adrenal,
vamos a encontrar un paciente con el sodio bajo y el potasio elevado. Y bueno, también podemos pedir el perfil hormonal ginecológico o masculino. Las hormonas femeninas para las mujeres y las hormonas masculinas o andrógenas para los hombres. Este es un punto bien importante. Como ya lo han mencionado antes, muchos pacientes hoy, por el estilo de vida en el que estamos viviendo, padecen estrés o hipoadrenia o fatiga adrenal sin saberlos. Hay muchos pacientes que llegan a nosotros con un montón de síntomas, con un montón de signos y síntomas, y que han andado de médico en médico buscando tener un diagnóstico ante esa sintomatología que presentan. Y es verdad, muchas veces las pruebas de laboratorio no nos dan la información suficiente, o muchas veces estas pruebas de laboratorio salen normales, caen dentro de los rangos normales que nos indica el laboratorio, y un médico generalmente se guía por este tipo de pruebas. Nosotros, al trabajar con el esquío, con Eductor 64, tenemos una ventaja, porque el esquío es un equipo que nos ayuda a detectar muchas veces ciertas situaciones antes de que se encuentre algún valor alterado o fuera de rango en estudios de laboratorio. Esta parte es sumamente importante. Nosotros tenemos una herramienta muy útil en el diagnóstico o prediagnóstico de este tipo de síndromes, ya sea el estrés o la fatiga adrenal. Por lo tanto, podemos encontrar ciertos indicios en el Eductor 64 que nos lleven a pensar que un paciente está pasando por una situación de estrés o fatiga adrenal, como a continuación vamos a ver. Es importante que nosotros aprendamos a identificar cuáles son las características que nos pueden llevar a sospechar de alguno de estos padecimientos en nuestro paciente, y que podamos obviamente complementar con la clínica del paciente y además con estudios de laboratorio. El punto número 1 en este aspecto es el voltaje. El voltaje, como ustedes ya saben, es un valor que mide el estrés en el paciente y la deficiencia, por ende, del sistema endocrino. Este es un valor inversamente proporcional. Entre más altos niveles de estrés tengamos, más bajo va a estar nuestro voltaje. En un paciente que tiene un estrés patológico o que tiene fatiga adrenal, generalmente vamos a encontrar valores crónicos, es decir, por debajo de 50. Este valor lo encontraremos por debajo de lo que conocemos como normal. Obviamente, si nosotros tenemos el voltaje mucho más abajo de nuestros otros valores, veámoslo en Eductor, si nosotros tenemos un voltaje, por ejemplo en este testado, tenemos un voltaje en la visita anterior mucho más bajo que todos los demás valores, nos pudiera estar indicando que este es el origen de lo que le está sucediendo a nuestro paciente. Entre más bajo esté ese valor, obviamente podemos sospechar más de niveles más altos de estrés en nuestro paciente. Y esto nos pudiera estar indicando que podemos encontrar otros indicios en Eductor 64 para poder sospechar del síndrome de estrés o de fatiga crónica. Entonces tenemos que poner mayor atención a lo que vamos a ir observando, a la información que nos está dando nuestro escáner. En Body Viewer podemos relacionar ciertas emociones, nos puede indicar estrés como tal, miedo, fatiga, que el sistema inmunológico no funciona correctamente, que tenemos problemas hormonales o que el sistema nervioso del cerebro no se está reparando de manera correcta. Toda esta información la podemos encontrar en Body Viewer. Aquí les voy a enseñar. Nosotros podemos dar en mostrar afirmaciones, conflictos mentales, estados de la condición. Podemos dar varias veces y podemos relacionar ciertas afirmaciones o conflictos, como las que ya mencioné, que nos pudieran llevar a identificar estrés o fatiga crónica. Y en la matriz principal obviamente encontraremos
diversos ítems que se refieran a hipoadrenia, estrés o glándulas suprarrenales o endocrinas. Justamente en la matriz principal, en el escáner que tengo aquí, podemos encontrar mucha información. Si se dan cuenta, tenemos aquí un ítem suprarrenal, identifica problema glandular, debilidad o hiperactividad. Y así vamos revisando cada uno de los ítems y poniendo atención podemos ir corroborando con nuestro paciente la información que tenemos en matriz principal y relacionándola. Aquí tenemos otro, por ejemplo, corteza suprarrenal. La información que pudiera traer, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí glándulas suprarrenales y le damos buscar, cualquier información sobre estrés, hipoadrenia o glándulas adrenales o suprarrenales, ya sea en los ítems agudos o en los ítems crónicos, nos ayudarán a identificar este síndrome en nuestro paciente. En el perfil de riesgos están las dos opciones, como hipoadrenia y como estrés. Si quieren, entramos a perfil de riesgos para que ustedes lo puedan observar, que se encuentra con esta información. Aquí tenemos hipoadrenia y estrés, y podemos obviamente testar en doctor virtual para ver la información que nos da sobre estas dos. Y por último, en el informe Nelson podemos encontrar en la opción posibles órganos afectados, glándulas suprarrenales y algunas otras situaciones como la glándula tiroides, que generalmente está relacionada también, muchas veces está relacionada con el exceso de estrés. El informe Nelson, que lo tenemos en información, informe Nelson, hacer informe médico Nelson. Podemos encontrar, por ejemplo, hormonas, zonas de riesgo de estabilidad endocrina, y aquí en donde dice posibles órganos afectados, cuando sale glándulas suprarrenales, es muy importante que revisemos en laboratorio cómo está funcionando nuestro sistema endocrino, específicamente glándulas suprarrenales, porque generalmente sí encontramos algún valor desequilibrado. Obviamente, si nosotros encontramos toda esta información dentro del escáner de uno de nuestros pacientes, podemos sospechar que se está cursando con algún problema suprarrenal. No sabríamos hasta este momento si está pasando únicamente por estrés o si ya pasó a nivel de fatiga adrenal, pero siempre podemos corroborar esta información con la sintomatología de nuestro paciente. Este es un punto sumamente importante. Nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestro paciente. Escuchen a su paciente, pongan atención en todo lo que tenga que decir. A veces el paciente no quiere decir todo lo que siente porque piensa que es ridículo, porque ya ha pasado con muchos médicos, porque ya lo mandaron a psicología, a psiquiatría, y si nosotros ponemos atención en lo que nuestro paciente nos tiene que decir, podremos obtener mucha más información de la que creemos. Nosotros podemos preguntarle a nuestro paciente sobre el estilo de vida, sus problemas personales, si han observado que se les cae mayormente el cabello, si tienen ansiedad, problemas en la piel, si su temperatura del cuerpo es correcta o si generalmente tienen frío. Ese es un punto sumamente importante porque los pacientes que causan generalmente con fatiga adrenal
casi todos son friolentos y siempre tienen que estar tapados porque su temperatura es baja, porque su presión arterial generalmente está baja. Este es otro punto importante. Hay muchos pacientes que llegan ahora y que dicen, es que yo soy normalmente de presión baja. O sea, no es normalmente. Tuviste una presión estable y por la deficiencia del metabolismo que estás viviendo debido al estrés, la presión ahora está baja y eso lo podemos corroborar con la temperatura física. Si el paciente tiene fatiga, si tiene dolor muscular, dolor articular, todos estos son indicios que nos pueden ayudar a completar nuestra información sobre nuestro paciente. Obviamente, entre mejor tengamos un diagnóstico, mejor podremos enfocarnos en el tratamiento y la elección de las terapias en el Eductor 64. Por lo que vamos a ver a continuación las opciones clínicas que pudieran presentársenos y las diferentes formas de trabajar. Del diagnóstico que nosotros tenemos son la elección que vamos a hacer de las terapias en Eductor 64. Vamos a analizar las 3 primeras opciones que pudiéramos tener con nuestro paciente. La opción número 1, sin diagnóstico específico. ¿Por qué sin diagnóstico específico? Porque nosotros tenemos en la información del escáner que Eductor 64 nos indica estrés o fatiga adrenal y tenemos muchos puntos o muchos indicios que nos indica esto. Corroboramos con nuestro paciente y nuestro paciente nos da información positiva sobre sintomatología o signos clínicos de estrés y fatiga adrenal, pero mandamos a hacer nuestros estudios de laboratorio y ¿qué creen? Los estudios de laboratorio salen normales. No encontramos ninguna alteración cuantitativa de nuestras hormonas. Por lo tanto, en realidad no podemos clasificar específicamente el diagnóstico de nuestro paciente. Tenemos la sospecha y tenemos sintomatología clínica. En la opción número 2, nos encontramos con que en nuestro escáner, el Eductor 64, nos presenta o nos indica estrés o fatiga adrenal, cualquiera de las dos. Pudiéramos tener información de ambas cosas. Preguntamos a nuestro paciente y nuestro paciente nos da sintomatología positiva para estrés o fatiga adrenal. Recordemos que muchas veces, mucha de la sintomatología por la que cursa el paciente, tanto en estrés como en fatiga adrenal, puede ser la misma. Pero mandamos a hacer los estudios de laboratorio y en este caso nos encontramos con las hormonas de glándulas suprarrenales, principalmente el cortisol elevado. Si recuerdan la curva de la que ya nos habían platicado, pues obviamente el estrés inicia con el aumento de las hormonas, principal y característicamente del cortisol, y conforme vamos sometiendo a nuestras glándulas suprarrenales a un nivel constante de estrés, pues vamos llegando al colapso. Entonces, en esta segunda opción sí podemos clasificar a nuestro paciente y lo podemos clasificar como que tiene estrés. Y en la tercera opción tenemos información positiva en Eductor 64 para estrés o fatiga adrenal, sintomatología positiva indicada por nuestro paciente y resultados de laboratorio por debajo de los valores óptimos. Este es un punto bien importante. Generalmente los valores de referencia para cortisol en laboratorio son muy amplios. Son valores que van desde 2 hasta 26, y si nuestro paciente tiene un valor de 6, por ejemplo, en realidad ya no está iniciando con los valores óptimos de cortisol. Entonces, en el tema anterior que dieron sobre fatiga adrenal, justamente por ahí me parece que el doctor nos dice cuáles son los valores óptimos de cortisol que debemos encontrar. Si no mal recuerdo, indica que es a partir de 15. Entonces siempre hay que tomar en cuenta los valores óptimos del cortisol. En este caso o en este
último punto, en esta tercera opción, podremos clasificar que nuestro paciente está en fatiga adrenal o hipoadrenal. Esas son las tres opciones que nosotros principalmente podríamos encontrar y con las que tendríamos que trabajar, pero no son las únicas opciones. Aquí tengo que hacer un paréntesis muy importante. En este punto pudiéramos encontrarnos con la sorpresa de que los resultados de nuestro paciente, en sus resultados de laboratorio, tiene las hormonas sumamente elevadas, muy altas, por lo que podríamos estar encontrando un síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es un trastorno que ocurre cuando el cuerpo se somete a niveles altos de cortisol. Este es un trastorno mucho más complicado. Generalmente está relacionado con tumores en la glándula suprarrenal o en alguna otra parte del cuerpo, que hace que se produzca mayor cantidad de cortisol. Y por otra parte, en el extremo opuesto está la enfermedad de Addison, que es el colapso de las glándulas suprarrenales. En la enfermedad de Addison, generalmente el paciente deja de producir casi por completo la hormona de cortisol, y generalmente esta enfermedad también está relacionada de la misma forma con tumores, problemas con sistema inmunológico, infecciones como la tuberculosis, el VIH-Sida, etc. Por lo que, como podemos darnos cuenta, estas condiciones son mucho más graves. Y para quienes no seamos médicos, es importante que si nos encontramos con estas dos opciones, síndrome de Cushing o enfermedad de Addison, si nos encontramos con este tipo de resultados, canalicemos inmediatamente al paciente con un médico endocrinólogo especialista en el tema. Por supuesto que nosotros podemos coadyuvar en el tratamiento y la mejoría del paciente con los tratamientos de Esquío y Eductor 64, porque también para ellos hay terapia dentro del Eductor 64. Más adelantito me voy a tomar un tiempo para enseñarles dónde se encuentran las terapias para síndrome de Cushing y enfermedad de Addison. Pero sí es importante que ustedes sepan que estos son pacientes muy especiales, en estado agravado, y que muchas veces, la mayoría de las veces, generalmente requieren de tratamiento con glucocorticoides o de alguna cirugía, y es indispensable este tipo de medicamentos, pues debido a esta condición no pueden controlar el estrés cotidiano. Por lo mismo, es indispensable su pronto tratamiento. Por supuesto, mucho habremos hecho con haber encontrado el diagnóstico de este paciente y el canalizarlo de manera rápida con un médico especialista en el tema, pues va a ayudar mucho más a nuestro paciente que si nosotros lo detenemos en los tratamientos. Sin embargo, en estas otras tres opciones, Esquío, Eductor 64, es una forma muy importante de tratamiento de recuperación de las glándulas suprarrenales, obviamente con la ayuda del paciente en el cambio de estilo de vida. Ahora bien, vamos a ir analizando cada una de estas tres opciones para ver la forma de trabajar en el Eductor 64 y la elección de las terapias para cada una de las tres opciones. Primero nos vamos a regresar a las dos primeras opciones cuando no tenemos un diagnóstico específico y cuando nuestro paciente está con estrés. En ambas opciones siempre vamos a utilizar las opciones de estabilizar. Nunca vamos a utilizar las opciones de estimular. En Eductor 64 tenemos tratamiento específico para estabilizar hormonas o estimular hormonas. Yo siempre digo, si nosotros no tenemos de manera cuantitativa que una hormona está deficiente o por abajo de los valores normales, nunca vamos a utilizar la opción estimular. Siempre podemos trabajar con la opción estabilizar. Les voy a enseñar de lo que hablo. Por ejemplo, el programa Feedback Nutrición y Homeopatía, en donde tenemos justamente el tratamiento para estrés y cortisol.
y tenemos dos opciones: terapia para aumentar hormonas y terapia para estabilizar hormonas. Si nosotros no tenemos un diagnóstico específico o tenemos las hormonas altas o elevadas, vamos a utilizar siempre la opción terapia para estabilizar hormonas. A eso me refiero. Sin embargo, en la tercera opción podemos utilizar sin ningún problema la opción estimular, puesto que habrá con seguridad una deficiencia en la producción de estas hormonas. Si nosotros tenemos de manera cuantitativa en los estudios del paciente una deficiencia de cortisol por debajo de los valores óptimos, sin ningún problema podríamos utilizar la opción estimular. No sé si alguno de ustedes, como usuarios del esquío, tengan experiencia clínica usando las opciones de estimular hormonas, pero efectivamente estas terapias funcionan muy bien en la estimulación y en la incrementación cuantitativa de la producción de dichas hormonas, y sí se observan resultados en laboratorio. Si nosotros tenemos una deficiencia de hormonas y empezamos a utilizar de manera continua las terapias para estimular y después mandamos a hacer otra prueba a nuestro paciente, podremos encontrar que los valores están más altos, así hasta llegar a los valores óptimos, por lo que es importante, muy importante, utilizar con conciencia este tipo de terapias, ya que, por ejemplo, si nuestro paciente está con niveles de cortisol elevados y nosotros además estimulamos, pues obviamente vamos a causar un problema más grave. Entonces, de aquí, del diagnóstico, es que nosotros podemos tomar de manera mucha más específica la opción de tratamiento. Ahora bien, vamos a ver paso a paso en Eductor todas las opciones que tenemos para trabajar con nuestros síndromes, tanto con estrés como fatiga adrenal o hipoadrenal. El tratamiento en Eductor 64. Punto número 1, DISIS. DISIS es un programa adicional que tenemos en Eductor 64. Es un programa que trabaja por enfermedades, de ahí su nombre, y vamos a ir viendo cada una de las opciones que tenemos en la clasificación anterior que hicimos, como 1, 2 y 3. Okay. En la primera opción, en donde tenemos la opción sin diagnóstico específico, podemos utilizar en DISIS estas opciones: estrés, fatiga crónica y depresión. Obviamente, durante todo el tiempo de nuestra terapia podemos ir cambiando la terapia que elegimos en DISIS, y si nuestro paciente tiene más sintomatología, podemos nosotros elegir cualquier otra opción. Aquí les voy a enseñar. Aquí están las opciones. Tenemos estrés, fatiga crónica, depresión. ¿De qué depende estas terapias? En la opción 1, obviamente depende de la sintomatología que traiga nuestro paciente, pues no tenemos un diagnóstico específico. En la opción número 2, en donde tenemos diagnosticado nuestro paciente con estrés, está en la primera parte de la curva, el distrés. Podemos utilizar estas dos opciones, estrés y estrés depleted adrenals. Aquí les podemos ver. De nuevo podemos usar estrés y la opción que se fue trabajo. Cuando nuestro paciente está pasando o está cursando por el síndrome de estrés y encontramos que las hormonas están elevadas, es aquí únicamente en la opción 2 en donde podemos utilizar esta terapia, porque justamente esta terapia hace que disminuya la cantidad de hormonas para lograr una estabilización en las glándulas suprarrenales. Por supuesto, podemos utilizar también fatiga crónica y depresión si nuestro paciente está cursando por alguna de estas situaciones. Y en la opción 3 podemos encontrar a la fatiga crónica
como hipoadrenia, como se les dije al principio. Podemos utilizar sin ningún problema enfermedad de Addison, porque la enfermedad de Addison es el extremo de la hipodrenia y nos ayudará a levantar mucho más rápido a nuestro paciente. La mayoría de los pacientes con enfermedad de Addison o hipodrenia cursan con depresión, muchos con psicosis, no tienen control a nivel emocional, muchos con fatiga crónica y muchos incluso con inflamación. Y todas estas opciones las podemos encontrar aquí. Aquí está enfermedad de Addison. Este programa viene en inglés, pero es muy fácil identificar cada una de las opciones. Aquí está enfermedad de Addison. Aquí está hipoadrenia. ¿Sí? Y todo lo demás que dijimos. Psicosis, por ejemplo. Depresión, que ya se les había enseñado. Inflamación crónica. Fatiga crónica. Inflamación aguda. ¿Sí? Todas esas opciones podemos ir trabajando con DISIS. No lo dejen fuera. DISIS es un programa muy importante. DISIS es mi programa favorito, siempre digo eso. DISIS no solamente nos ayuda a que nuestro paciente se sienta mejor inmediatamente, sino además nos da mucha información si nosotros estamos utilizando una terapia de manera correcta. La activamos en la cintura, le damos OK. Y si ustedes se acuerdan cómo se activa este programa, primero calibramos la reactividad del paciente, después usamos la opción que no está aquí, que es la bioresonancia del paciente, y por último le damos AutoTreat. Cuando damos la bioresonancia del paciente, en automático DISIS nos pone el tiempo que va a durar nuestra terapia. Si es una terapia muy reactiva, que quiere decir que al paciente le hace falta, vamos a tener el tiempo en minutos a partir de 30 o 40 minutos. Si es una terapia poco reactiva, obviamente nos va a poner poco tiempo de tratamiento. Muchas veces DISIS trabaja mucho más tiempo del que indicó. Eso quiere decir que hace falta esa terapia para el paciente y nos puede dar una idea de que vamos por buen camino, de que estamos trabajando bien. Body Viewer es otra terapia adicional que tenemos, y dentro de Body Viewer obviamente tenemos en las terapias reducción de estrés. En iridología vamos a elegir las terapias dependiendo de la sintomatología por la que esté cursando nuestro paciente. Hay muchas opciones y tenemos también a las glándulas suprarrenales, por ejemplo aquí en oído está el sistema endocrino, en anatomía están glándulas adrenales y podemos hacer la elección de esas terapias. Normalmente, este es un consejo, normalmente yo siempre empiezo a trabajar con mi paciente con terapias que me ayuden a relajarlo y a estabilizar la energía del paciente para que todas las demás terapias que elija puedan trabajar con mayor rapidez y hacer una mejor corrección. Entonces siempre inicio por la terapia universal Biofeedback. Yo les sugiero en este caso que utilicen AutoTrivector y la terapia AutoFrec, que son las frecuencias de autofrecuencia. Las terapias de autofrecuencia obviamente nos ayudan a desbloquear ciertos órganos en el paciente. Les voy a mostrar dónde está. Elegimos programa y en la parte de hasta abajo está terapia universal Biofeedback. Y aquí tenemos las terapias recomendadas. Generalmente aquí el esquio nos da información y nos dice qué terapia es la que se recomienda. Por ejemplo, aquí nos recomienda automeridianos y alergias, que es esta de aquí. Yo les recomendaría, como les dije hace ratito, que usaran AutoTrivector, porque AutoTrivector es una terapia que nos ayuda a la relajación muscular. Es una terapia que funciona muy bien en la relajación muscular, y las terapias de autofrecuencia porque nos ayudan a desbloquear
los puntos energéticos de nuestro paciente y a que corran mucho mejor las terapias. Y bueno, después de elegir una o dos terapias, las que ustedes quieran, hay varias opciones. Está la de automeridianos, está la de Scalar, Auto-Trivector, autofrecuencias y está Auto-Bar Hub. Cualquiera de estas pueden elegir, cualquiera nos sirve para ayudar a estabilizar la energía de nuestro paciente. Después de elegir cualquiera de estas terapias, yo siempre empiezo con el equilibrio del sistema nervioso. ¿Por qué siempre empiezo con el equilibrio del sistema nervioso? No importa qué tratamiento esté haciendo, no importa qué problema tenga mi paciente, el sistema nervioso es un punto de referencia sumamente importante. La reparación del sistema nervioso es una de las cosas más importantes que tiene Eductor 64, que nos ayuda a reparar el sistema nervioso dentro de los problemas que tenemos, por los que hay mucho estrés ahora en nuestra vida moderna. Es porque la mayoría de las personas sometemos a nuestro cuerpo a niveles altos de estrés porque no dormimos a nuestras horas. Entonces, un punto bien importante es la reparación del sistema nervioso. Eso lo encontramos en oscilación electrofisiológica FREC más MSS. Vamos a ver dónde está. Vamos aquí, regresamos nuevamente al programa y aquí está, oscilación electrofisiológica FREC. Es este. Lo que hago es corregir el sistema nervioso, estabilizamos el sistema nervioso simpático, parasimpático y nervio vago, y después hago la estabilización casi siempre de las ondas. Este programa nos sirve para reparar el sistema nervioso y las ondas de nuestro cerebro como si hubiéramos dormido de manera correcta. Este es un programa muy importante, no nos lleva más allá de 10 minutos, ¿no es cierto? En algunos pacientes en los que padecen insomnio importante sí nos lleva más de 10 minutos, pero vale la pena tomarse esos 10 minutos o más para estabilizar el sistema nervioso, porque es el punto básico para que nuestro paciente pueda corregir cualquier tipo de enfermedad. Después, regresando o entrando a las terapias específicas para el tratamiento de estrés o hipoadrenia, podemos entrar a terapia cibernética, feedback cronometrada, música y superaprendizaje, en donde hay muchísimas terapias que podemos utilizar. Este es un programa muy bueno, nos ayuda a estabilizar casi todo el organismo, y aquí podemos elegir, por ejemplo, reparación metabólica, tratamiento hormonal, fatiga crónica, estimular sistema inmunológico general, sentirse bien, oxigenación, construir músculo, porque casi todos los pacientes tienen dolores musculares. Voy a mostrar dónde está. Cerramos este. Entramos a programas, terapia cibernética, feedback cronometrada, música y superaprendizaje. Le damos en terapias cronometradas, habilitar terapias cronometradas. Y aquí hay varias opciones. Todas estas opciones las podemos elegir dependiendo del estado de nuestro paciente. Podemos utilizar reparación metabólica, tratamiento hormonal, reparación neurológica, tratamiento psicológico, relajación y sueño, sistema digestivo, sentirse bien, estimular oxigenación, construcción de músculo, estimulación inmune general, fatiga crónica. Si tenemos un paciente que tiene alergias o tiene inflamación, por supuesto, antiinflamación y terapia de alergia. Hay muchas opciones, como ven aquí, para trabajar cualquiera de las dos, estrés o fatiga adrenal. Se puede utilizar en ambas. Después está un programa, como les decía al inicio, este es un programa específico y con el que tenemos que tener cuidado con la elección. En el feedback de nutrición y homeopatía, donde podemos encontrar estrés y cortisol y problemas femeninos y algunas cosas de nutrición, de deficiencias de vitamina B y ácidos grasos, por supuesto. Si nosotros le sugerimos al paciente que tome algún suplemento alimenticio como esto y además lo estimulamos en Eductor 64, siempre será mucho mejor.
Y dentro de feedback, nutrición y homeopatía tenemos, como les enseñé hace ratito, estabilizar o aumentar hormonas. Vamos para allá. Está programas, feedback, nutrición y homeopatía. Tenemos primero la opción estrés y cortisol, en donde podemos hacer el balance específico de suprarrenales, equilibramos o balanceamos suprarrenales, y también podemos ir tratando cada una de las hormonas de manera individual. Si nosotros posamos nuestro cursor sobre la opción de adrenalina y damos doble clic, empezamos el tratamiento y así podemos ir corrigiendo una por una cada una de las hormonas que está dentro de estrés y cortisol. Obviamente podemos entrar a problemas femeninos en el caso de mujeres, o aparece otro recuadro aquí que dice problemas masculinos en el caso de que estemos testando a un hombre, y hacer el equilibrio hormonal y el equilibrio de ovarios o el equilibrio de próstata en los hombres. Y por supuesto viene la parte más interesante: elegir terapia para aumentar hormonas o terapia para estabilizar hormonas. Como les expliqué hace ratito, voy a tomarme el tiempo para regresar aquí. Si no tenemos un diagnóstico específico, vamos a utilizar estabilizar hormonas. ¿Ok? Si está nuestro paciente en estrés y las hormonas están elevadas, vamos a utilizar terapia para estabilizar hormonas también. Y solo si tenemos un paciente diagnosticado con cuantificación en mano de deficiencia hormonal, como en fatiga adrenal o hipoadrenia, vamos a utilizar terapia para aumentar hormonas. ¿Cuáles hormonas son las específicas para trabajar aquí? Las hormonas suprarrenales y las hormonas catecolaminas. Aquí están las opciones. Aquí dice aumentar producción para hormonas suprarrenales y aumentar hormonas catecolaminas. Están las mismas en la estabilización: estabilizar producción de hormonas adrenales y estabilizar hormonas catecolaminas. Estas son las dos opciones específicas que hay que trabajar dentro de estrés y fatiga adrenal. Por supuesto, están relacionados otros problemas endocrinos con los niveles altos de estrés. Muchas veces los niveles altos de estrés nos llevan a reducir nuestro metabolismo y a tener problemas con tiroides o con hipotálamo. Si nosotros no tenemos otra vez la cuantificación de estas hormonas, ni de tiroides ni de hipotálamos, y de todos modos queremos ayudar al paciente a hacer una estabilización integral en su cuerpo, podemos utilizar estabilizar producción de hormonas, y aquí podemos estabilizar hormonas tiroides, hormona pineal, pituitaria anterior, pituitaria posterior, hipotálamo, o incluso la estabilización de todas las hormonas. Y el segundo programa específico para tratar estrés o fatiga adrenal es reeducación muscular para atletas, en donde podemos hacer lo mismo que en el programa anterior: o estabilizamos o estimulamos hormonas. ¿Cuáles hormonas hay ahí en ese programa? Dopamina, endorfinas, aumentar o disminuir cortisol, adrenalina, y vamos a equilibrar o estimular nuestras hormonas según las opciones. Vemos dónde está ese programa, abrimos el programa, reeducación muscular para atletas, y aquí están las opciones. Nuevamente, como les dije hace rato, recuerdo, me voy a regresar. En la opción 1 y 2 únicamente vamos a estabilizar. Yo hago la elección de las hormonas aquí: dopamina, hormona luteinizante, podemos incluso poner las de hormonas tiroides, adrenalina, testosterona, andrógenos, progesterona. Incluso estas opciones que tenemos aquí son de inmunoglobulinas, y si nuestro paciente tiene algún tipo de alergias podemos estabilizarlas.
En la opción 1 y 2, les recuerdo, únicamente vamos a trabajar con estabilizar hormonas y damos inicio. Sin embargo, si tenemos la opción número 3, donde está fatiga adrenal o hipoadrenia y hay una deficiencia de estas hormonas, podemos hacer la elección de las hormonas. Aquí nos vamos a tomar el tiempo, no vamos a elegir ni TSH, ni T3, ni T4, pues vamos a estimular únicamente lo que tenemos escrito, lo que tenemos por escrito que está deficiente. Si nosotros hicimos la cuantificación de cortisol, pues podemos poner aquí incrementar cortisol. Quitamos todas las demás opciones que en este momento no las vamos a utilizar y podemos poner elegir estimular hormonas seleccionadas. Únicamente tenemos incrementar cortisol. Podemos estimular aquí, estimular hormonas escogidas, y después podemos dar en inicio. Únicamente en fatiga adrenal, únicamente en donde tengamos de forma cuantitativa que una hormona está deficiente. Vamos en esta parte. Este es el programa al que entramos, reeducación muscular para atletas. Después tenemos otra opción muy importante, interesante y muy funcional, Feedback RX de sarcodes cortos. Este programa es un programa de sarcodes. Los sarcodes son terapias que nos ayudan a regenerar los tejidos, por lo que es muy importante usarlo. Si nosotros tenemos una deficiencia, si nosotros tenemos a nuestras glándulas suprarrenales cansadas, agotadas o exprimidas, pues obviamente es importante utilizar esta terapia. Vamos a buscarla para que sepan dónde está ubicada. Entramos a programas y aquí está Feedback RX sarcodes cortos. Aquí podemos elegir obviamente en oído, tenemos sistema endocrino y pues dando doble clic sobre la imagen hace el tratamiento y está en más anatomía. Esta opción, en esta pestañita aquí podemos encontrar las glándulas adrenales. Igual se da doble clic sobre la imagen para tratar, y en la parte de arriba también está, si no mal recuerdo, aquí está sistema endocrino y también aquí lo podemos tratar hasta lograr la corrección deseada o el rectificado deseado. Si se dan cuenta, este programa trabaja sobre inflamación, infección, degeneración y toxicidad, puntos muy importantes en estrés y fatiga adrenal. Y después tenemos la terapia rápida de reeducación muscular para atletas, en donde podemos equilibrar el estrés muscular y también podemos hacer un equilibrio hormonal. Voy a cerrar aquí. Aquí está, terapia rápida, reeducación muscular para atletas. Y tenemos equilibrar el estrés muscular, equilibrar el sistema hormonal. También podemos utilizar estos programas que están aquí abajo, estimular positividad mental, estimular el deseo de ganar, estimular el deseo de entrenar, disipar negatividad y estimular focalización mental. Casi todos los pacientes que tienen niveles altos de estrés o que tienen hipoadrenia o fatiga adrenal, hay una característica, una sintomatología clínica muy importante. Casi todos han perdido gran capacidad de concentración y esta terapia, estimular focalización mental, nos ayuda a recuperar la concentración. ¿Por qué se pierde la capacidad de concentración? Por la toxicidad que hay en este tipo de pacientes. Voy a armar más adelante otra plática para hablar sobre toxicidad y las opciones que tenemos para trabajar con esa toxicidad.
Yo casi siempre a todos mis pacientes los mando desintoxicar. Generalmente desintoxico con homeopatía y con dieta natural. Pero bueno, ese es otro tema. Después, ¿dónde podemos encontrar la DHEA? En el programa de envejecimiento. Desde ahí de donde se puede corregir la DHEA. ¿Se acuerdan? La DHEA es una hormona que generalmente va a la par de cortisol, que también nos da información. Bueno, aquí está, programa, envejecimiento, antiedades RX, y aquí está, DHEA. Damos doble clic sobre ella y se trabaja. En PNL, en programación neurolingüística, hay una terapia específica para estrés. Esta terapia es muy buena cuando un paciente lleva niveles altos de estrés. Tú lo ves acelerado, cansado, con ansiedad. Esta terapia es sumamente importante. Vamos a dejar que termine esta otra y ahorita les enseño cómo entrar a PNL. Dentro de PNL tenemos las terapias especiales esquío. Normalmente nosotros podemos elegir 3 terapias especiales esquío con las cuales trabajar con nuestro paciente. En PNL podemos elegir esas 3 terapias especiales esquío. Cerramos aquí. Vamos a PNL, crecimiento emocional, reducción de estrés. Aquí tenemos reducción de estrés. Yo generalmente les sugiero, aquí calificamos el nivel de estrés en el que vemos que se encuentra nuestro paciente. Yo generalmente les sugiero no trabajar con potencia máxima. Yo siempre prefiero trabajar con potencia normal. Se elige usar el acelerador de electroquelación. Fijamos el tiempo que queremos trabajar y le damos inicio. Depende del tiempo que queramos trabajar con nuestro paciente. Podemos trabajar obviamente factores mentales y el cuadro emocional, porque dentro de esta podemos estabilizar las emociones, los neuropéptidos, los neurotransmisores y estabilizar la red neuronal. Y como les decía hace ratito, dentro de PNL tenemos las terapias especiales de esquío, en donde podemos utilizar tratamiento de alergias si es que nuestro paciente cursa por alergias, o bien inflamación, infección o incluso energía. Cualquiera de estas opciones le damos inicio a la terapia y hasta que nuestra rectificación llegue a 100 es que damos stop a la terapia y cerramos. Y este es un punto muy importante en el que me voy a detener. En matriz principal, el uso del SAP desde filtro 5 minutos. Esta es una terapia que extrañaba yo muchísimo. Es una terapia que está básicamente en el programa de inglés. Eductor 64 la vuelve a tener, es maravillosa. Hay muchas condiciones de nuestro paciente que muchas veces nos parece importante y pudiéramos trabajar 5 minutos en solamente eso. Por ejemplo, yo puedo buscar una terapia que quiera yo trabajar. Quisiera yo trabajar la estimulación, por ejemplo, de endorfina. Entonces le pongo aquí en buscar endorfina. Hay que fijarse que esté bien escrito porque si no, no nos encuentra ninguna opción. Le damos buscar. Si se dan cuenta, aquí está el ítem que quería yo trabajar, aunque hay otras opciones, son menos. Después de hacer el filtro o de buscar en los apps, busco el AutoSAP desde filtro 5 minutos y doy el clic ahí, y durante 5 minutos nuestro Eductor 64 estará trabajando únicamente en estas opciones que ya filtramos. Si yo quiero buscar, por ejemplo, suprarrenales, porque quiero hacer una búsqueda más específica, hago lo mismo y ya que haya caído en matriz la elección, doy AutoSAP desde filtro 5 minutos. Esta opción es buenísima, nos ahorra mucho tiempo, de cargar en el informe
y en la bandeja, y solo son 5 minutos y tú puedes buscar aquí desde matriz principal cualquier condición que quieras trabajar. Fatiga, hipoadrenia y lo mismo. Damos AutoSAP desde filtro 5 minutos y estará trabajando el Eductor 64 por 5 minutos en la opción que nosotros elijamos. Ok, esas son las opciones que tenemos en Eductor 64. Nosotros, si tomamos esto como protocolo, yo siempre sugiero hacer un protocolo específico para cada paciente. Es decir, voy a elegir desde DCIS lo que quiera trabajar con mi paciente, y cada una de las terapias que vamos a ir haciendo, de las que vimos aquí, son terapias específicas para trabajar tanto en estrés como en fatiga adrenal, con las limitaciones que ya mencioné dentro de la estabilización o el aumento de hormonas. Si ustedes hacen todo esto, se van a llevar aproximadamente por ahí de hora y media o 2 horas. Pero el punto más importante dentro del estrés y la fatiga adrenal es el cambiar tu estilo de vida. Nosotros tenemos que reeducar a nuestro paciente, hablar con él, explicarle todas las situaciones a las que puede llegar su cuerpo si ellos no cambian su estilo de vida. Es sumamente importante. Necesitamos la ayuda de nuestro paciente para poder modificar los desórdenes a los que el cuerpo puede llegar. Muchas veces el paciente no necesita de tratamientos y no necesita de terapias para poder modificar estos síndromes, como son el síndrome del estrés y el síndrome de la fatiga adrenal. Con el solo hecho de cambiar nuestro estilo de vida, podemos ayudar a nuestro cuerpo a restablecerse, a que trabaje de una mejor forma. Obviamente, no podemos pedirle a nuestro paciente que deje de trabajar, que no vaya a su trabajo, que no conviva con su familia o que se divorcie, porque esas son decisiones muy importantes que cada uno de nosotros elige. Pero sí hay puntos básicos con los que podemos platicar con nuestro paciente y son puntos básicos en el cambio de estilo de vida. Podemos empezar por un cambio en la alimentación. A las glándulas suprarrenales les encantan los cereales no refinados. Ahora nosotros casi siempre utilizamos arroz blanco, y el arroz blanco es pura y netamente carbohidratos. El arroz blanco siempre nos hace una elevación de glucosa muy importante en el cuerpo. Si nosotros cambiamos, por ejemplo, el arroz blanco por el arroz integral o avena integral en lugar de arroz refinado o avena refinada, pues obviamente vamos a estar ayudando a nuestro cuerpo, porque vamos a tener la calidad de la comida. Y si tenemos alguna sintomatología, un cambio en el estilo de vida es no abusar o no consumir comida chatarra. La comida ahora es un punto sumamente importante. La mayoría de la comida, lean sus etiquetas cuando vayan al súper a comprar, la mayoría de la comida traen antioxidantes y traen colorantes, que ahora yo estoy casi segura que son los causantes del cáncer tan elevado que tenemos hoy. Casi todos los alimentos empaquetados traen antioxidantes, como el TBHQ, que son antioxidantes o conservadores que causan oxidación en el cuerpo y que no permiten que el oxígeno se transmita de forma correcta en cada una de las células, y se interrumpe generalmente el ciclo de Krebs, porque son antioxidantes para que el alimento no se eche a perder, no son antioxidantes para nuestro cuerpo. Por favor, lean sus etiquetas, pongan atención en lo que están consumiendo, busquen productos más naturales, y ese es un cambio muy sencillo y muy importante con el que podemos ayudar a nuestro cuerpo. También a las glándulas suprarrenales le encantan los ácidos grasos esenciales, por lo que es importante recibir suficiente omega 3
a partir de suplementación o bien de alimentos naturales como el salmón. Siempre podemos ayudarle a nuestro paciente con un suplemento de omega 3, por ejemplo, o sugerirle que coma más pescados dentro de sus carnes, que baje un poco a las carnes rojas y que aumente las carnes como el salmón. Se debe cocinar de preferencia siempre en grasas saturadas como el aceite de coco, que es una muy buena opción para cocinar y que además sirve para muchas otras cosas. Y se debe incluir grasas monoinsaturadas como las del aceite de oliva. Yo siempre sugiero que si van a cocinar sea preferentemente con aceite de oliva. Sí, es verdad, es un poco más caro, pero es mucho mejor cocinar con el aceite de oliva. Y por último, las glándulas suprarrenales sobrecargadas de trabajo difícilmente producen cantidades adecuadas de aldosterona. Y la aldosterona, como dijimos en un inicio, es la hormona encargada del equilibrio de los electrolitos, como el sodio y el potasio. Generalmente en un paciente con hipoadrenia el sodio se elimina y se excreta en mayor cantidad por orina, y por eso se sugiere que los pacientes añadan sal de mar a los alimentos y que tomen mucha agua al día. El agua es una fuente muy importante de oxígeno. Si recuerdan, el agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. De ahí es de donde nuestro cuerpo muchas veces toma el oxígeno. El oxígeno no solo proviene de nuestra respiración, también proviene de la cantidad de agua que tomemos. Por eso es importante mantener nuestro cuerpo hidratado. Cambiando el estilo de vida. No solo el estilo de vida depende de que nos alejemos de nuestro trabajo o que nos vayamos a vivir al mar o aislados de toda la gente. Nosotros aquí, donde estamos, en las condiciones que tenemos, podemos cambiar nuestro estilo de vida. Punto número 1. Alejarse de las personas negativas y que nos causan malestar debería de ser el primer paso. Punto número 2. Se debe de huir de los problemas, tanto con la pareja o con los familiares, inclusive con los compañeros de trabajo, el jefe o el cliente. Punto número 3. No tener miedo a decir que no cuando no se desea complacer a otros. Punto número 4. Aceptar y adaptarse a las situaciones sin buscar peleas. Punto número 5. La risa es muy importante, nos aumenta el suministro de las glándulas suprarrenales y nos da sensación de bienestar, de liberación de estrés y se puede disfrutar de la vida. Y lo más importante, la risa no nos cuesta, nadie nos las cobra. Y definitivamente se debe dormir más y trabajar menos, aprovechando todo aquello que nos gusta. Aquí me voy a tomar 2 minutitos para explicarle. Hace un tiempito tomé un diplomado de medicina tradicional china. En medicina tradicional china se dice que los riñones y las glándulas suprarrenales guardan la energía chi, que es la energía heredada por nuestros padres y que es una energía que no se renueva. Esto es bien importante. Si ustedes han observado en alguna ocasión un paciente con problemas de insuficiencia renal, se darán cuenta que generalmente esos pacientes van degenerando, evolucionan hacia la degeneración en su enfermedad. Pocos pacientes son los que logran recuperarse. Según los chinos, dicen que es porque el riñón y las glándulas suprarrenales guardan la energía chi y que esta energía no es renovable, por la que la debemos de cuidar lo más posible. Según ellos, la energía chi es la energía que nos heredan nuestros padres y con la que vamos a vivir durante toda nuestra vida. No se puede renovar. Sí se puede lograr una estabilización de esta energía. ¿Cómo se logra la estabilización de esta energía? Según los chinos, logrando un balance entre descanso y trabajo. Estas son las opciones de las que podemos platicar con nuestro paciente y obviamente ayudados con el esquío y el Eductor 64 vamos a encontrar muy buenos resultados. Yo he tenido varios pacientes con los que he trabajado que tienen hipoadrenia, que es un poquito más complicado el asunto. Por supuesto, las glándulas suprarrenales ya no están produciendo la cantidad necesaria que deberían producir,
y Esquio y Eductor 64 nos dan muy buenos resultados. Eso es todo. Gracias a Subspace por la oportunidad de participar con ellos y gracias a ustedes por escucharme.